Buenos días con todos. Vamos con lo que es el tema Revolución Científica y Liberal, correspondiente al noveno grado, asignatura Estudios Sociales. Menciona los científicos famosos de los siglos XVI y XVII. Unos de los más conocidos son Copérnico, quien estableció la teoría heliocéntrica, que la Tierra gira alrededor del Sol, no solo la Tierra, sino todo elemento en el sistema solar. De igual manera, Galileo Galilei, quien mencionó que la Tierra de igual manera giraba en torno al Sol y que también inventó el telescopio con el que miró las lunas de Júpiter y así algunas situaciones más. Esas situaciones iban en contra de la iglesia, por eso fueron callados. Nombra algunos inventos y descubrimientos de inicios de la ciencia moderna. Como mencioné, el telescopio y algunos otros más, pero uno de los más conocidos es la imprenta, con el cual se pudo divulgar la lectura hacia varios sectores que no eran considerados. Reflexiono, ¿cómo ha cambiado el mundo, la ciencia, cómo ha cambiado la ciencia la forma de ver el mundo? Anteriormente se consideraba que todo estaba gobernado por un poder omnipresente en las religiones, Dios, por ejemplo. Pero de poco a poco la ciencia ha ido cambiando mencionado concepto con la finalidad de tener avances en la ciencia y debido a ello ha habido varios avances en realidad, como por ejemplo la maquinaria, el transporte, la medicina, la alimentación, etcétera, con lo que se ha podido mejorar no, quizás no la calidad de vida, pero sí la salud y la esperanza de vida de las personas. Comprendo. La ciencia en la época del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento que surgió en Europa entre los siglos XV y XVI y difundió las ideas del humanismo. Este determinó una nueva forma de ver al hombre y el mundo. También abandonó la visión de la Edad Media que estaba fundamentada en dogmas y creencias religiosas para centrarse en la razón humana, racionalismo. Así se produjo la renovación de la ciencia, la filosofía, las políticas, las artes, procesos históricos como la invención de la imprenta, el humanismo, descubrimientos geográficos y revolución de las ciencias. En el siglo XVI surgieron ideas y conocimientos que sentaron las bases de la ciencia clásica. El comienzo estaba marcado por el aporte de Nicolás Copérnico, quien desafió el pensamiento aristotélico, el cual planteaba que la Tierra era el centro del cosmos, al presentar un modelo astronómico heliocéntrico, colocando el Sol como centro del universo. La revolución de Copérnico fue culminada por Galileo, quien mejoró el telescopio y es considerado el padre de la astronomía moderna. Esos aportes sustentaban el método científico de René Descartes, en continuidad con el pensamiento lógico de Francis Bacon. La revolución científica culminó en el siglo XVII con la formulación de las leyes de movimiento y de la gravitación universal del físico Isaac Newton. Newton estableció las bases de la mecánica clásica junto con sus contemporáneos. Pensaba que todo era un movimiento natural y podía explicarse mediante cálculos matemáticos. El progreso de la ciencia inspiró la creación de sociedades científicas como la Royal Society de Londres que permitieron la difusión e institucionalización de la ciencia. La Reforma. Aquí tenemos un movimiento religioso bastante conocido y que perdura hasta la actualidad. La Reforma con el personaje, como podemos observar aquí, Martín Lutero, un monje alemán, fraile católico en un principio, quien impulsó la reforma religiosa y la doctrina conocida como luteranismo. Desconoció la autoridad del Papa y acusó a la Iglesia de vender indulgencias y la corrupción. Reforma protestante. En el siglo XVI surgió otra transformación del tipo moral y religioso, la Reforma protestante liderada por Martín Lutero y Juan Calvino, que cuestionó la autoridad y jurisdicción de la Iglesia católica y el papado en toda la cristiandad. El protestantismo proponía que el trabajo y el progreso económico sean considerados bendición divina. Esa doctrina daba carta abierta al comienzo de un nuevo sistema económico fundamentado en la producción e incremento del capital, recursos, bienes, valores económicos. La respuesta de la Iglesia Católica fue la Contrarreforma, y eso provocó las guerras de religión. Y aquí viene una parte importante también, la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, en el cual nace el proceso de transformación tecnológica desde Gran Bretaña hasta toda Europa y Norteamérica. Se efectúa el cambio de economía mercantil a una economía industrial urbanizada y tecnificada.
Se le llama a esto revolución industrial, que reemplazó la mano de obra y el uso de animales por maquinaria industrial. Revolucionó medios de transporte, generó cambios en la economía mundial y el estilo de vida. No se han conocido cambios tecnológicos sociales de similar magnitud desde el periodo arqueológico del Neolítico. Y aquí viene uno de los inventos más importantes, la máquina de vapor. El avance tecnológico que consolidó el éxito de esta revolución fue el invento de la máquina de vapor de Thomas Newcomen, luego perfeccionada por James Watt para el uso industrial. Esta mejora significó el incremento trascendental en la capacidad de la producción agraria y metalurgia. ¿Qué quiere mencionar? Que estas máquinas, al utilizar calor, generaban energía, mucha más energía que la mano de obra del ser humano, por lo que la producción aumentaba. Aquí tenemos unos inventos tecnológicos, la energía térmica, máquina para bombear agua, las turbinas y el telar mecánico. De igual manera tenemos los cambios en los modos y relaciones de producción. Empieza ya a existir el capitalismo y obviamente empiezan a diferenciar las diferentes, valga la redundancia, estratos sociales, entre los que destaca la clase obrera, que era el trabajador. Vamos a leer esta página, ¿sí? Para complementar la tarea. Y las siguientes vamos a ver junto con mi persona, ¿sí? En el caso de que continuemos de manera virtual, yo les haré llegar dichas actividades, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos en una próxima ocasión y ante cualquier duda, las actividades no hay para fin de semana, así que no se preocupen, lo que sí es continuemos leyendo porque como estamos en sistema virtual se requiere de ley una especie de autoeducación. Obviamente van a tener guía de nosotros, pero a la par también iniciemos con la lectura de las otras actividades. Cualquier duda estamos prestos a escucharles y nos vemos en una próxima ocasión. Mucha suerte.